Hemos sido adoptados, ¿por qué? Por medio de Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios quiso. No hay que meterle misterio, no hay que meterle razonamiento. Es que Dios tenía un plan cósmico, un plan eterno en el libro del más allá, que yo estaba escrito como que iba a ser adoptado por Él en el 2000 no sé qué. No, no vamos a meterle rollo, como dicen por ahí. Simplemente por voluntad de Dios, primeramente por medio de Cristo y por la voluntad de Dios somos adoptados. No hay que meterle misterio. Y vamos a leer, por favor, Efesios 1:5. Por favor, Efesios 1:5. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Amén. Efesios 1:5. Efesios 1:5. Mira, aquí está. Vale. Vale. Vamos a leer desde el 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que todas las bendiciones vienen de parte de ¿quién, iglesia? De Cristo. Diga ahí donde está, todas las bendiciones vienen de parte de Cristo. Veremos más adelante en profundidad eso, pero vamos a enfocarnos en el 5. Solo que vamos a leer el contexto para entender más o menos de qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Julano, por medio de Julana, no, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos da 2 puntos, vamos a enfatizar en el versículo 5. Después veremos el contexto más, pero el versículo 5 nos dice ¿por qué somos adoptados? Primeramente, la adopción no es que Dios, mira ese ser humano que nació allá, quiero adoptarle. No, es predestinado. ¿Predestinado qué significa? Destino es un propósito, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen en las películas, tu destino es este, o cuando Dios le habló a alguien en la Biblia. Por ejemplo, cuando le habló a Moisés. Le dijo su destino, que era ir a Egipto y sacar al pueblo de Egipto. Dios tiene un destino para todo el mundo. Y dice que nosotros fuimos predestinados dice aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, fuimos predestinados. Estaban los planes de Dios antes de que hubiéramos conocido a Cristo, antes de que nos hubiera pasado por la mente. Ya estaban los planes de Dios que nosotros recibiéramos la adopción, pero no la recibimos de la nada. ¿Por qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿A través de quién recibimos esa adopción? ¿A través de quién nosotros nos volvemos hijos de Dios? A través de el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Eso hay que tenerlo clarísimo, iglesia. Nada en el reino de Dios se puede hacer sin Jesucristo, porque Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el mismo Dios, es el unigénito de Dios, el único Hijo biológico de Dios, como nos explicaba el Señor unos días antes a través de nuestra pastora. Es el único
hijo biológico de Dios. Entonces todo tiene que venir a través de Él. Y por medio de Jesucristo somos adoptados. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. No es que somos adoptados por una explicación filosófica, teológica. No. La palabra de Dios nos dice, somos adoptados por el afecto de su voluntad. Porque Dios quiso. Por eso estamos aquí, por voluntad de Dios, porque Dios quiso, somos adoptados. Dios quiso que nosotros fuéramos adoptados por medio de su Hijo. Y somos adoptados por medio de su Hijo. Por voluntad de Dios. No hay que meterle otro cuento a la historia. Por voluntad de Dios es que estamos aquí. Diga ahí dónde está. Por voluntad de Dios es que estoy aquí. Por voluntad de Dios y por medio de Jesucristo soy adoptado como hijo de Dios. Vamos a declararlo. Por medio de Jesucristo y por voluntad de Dios, soy adoptado como hijo. ¿Cuántos creemos que somos hijos y somos adoptados por medio de Jesucristo y por la voluntad de Dios? Amén. Eso tenemos que tenerlo claro en nuestras mentes, que para eso y por eso aquí estamos, por voluntad de Dios. Y algo que debemos entender mucho, iglesia, sobre Dios, es que Dios es soberano, ¿vale? Y como Dios es soberano, así como nosotros tenemos en el mundo normal, hay ciertos requisitos para entrar o tener o acceder a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, voy a ponerme yo como ejemplo. Yo ahora mismo estoy en el instituto y lo que pasa en mi colegio es que en el curso que estoy empiezan a haber unos cambios que los profesores ya nos empiezan a hablar sobre nuestros exámenes finales para entrar a la universidad, que pronto los tendré que presentar. Y siempre nos dicen qué tenemos que hacer para prepararnos para esos exámenes, ¿no? ¿Qué requisitos necesito para yo entrar a la universidad? ¿Qué requisitos necesito? Necesito estudiar, trabajar muy bien en el colegio y sacar buena nota en mis exámenes. Para entrar a la universidad, para entrar por la puerta de la universidad, necesito sacar buena nota en los exámenes. En el mundo, también para un trabajo. Quiero ser doctor. Pues tienes unos requisitos de carrera de medicina, biología, para poder ser doctor. Quiero ser profesora. Tienes que tener unos requisitos de que has hecho prácticas de enseñanza, que has estudiado las materias para poder entrar en la carrera de profesor o profesora. En el mundo ya está establecido eso, ¿no? Que necesitamos requisitos para acceder a algo. Lo mismo que algo tan básico como acceder a mi propia casa. Necesito unos requisitos para acceder a una casa. Primero tengo que tener permiso para acceder y segundo tengo que tener la llave para entrar por la puerta. Todo en el mundo está bajo requisitos, ¿no? Uno requiere que uno tenga unos requisitos, unas características para poder entrar. Y lo mismo con Dios, porque Dios es soberano, iglesia. Dios es soberano. O sea que para nosotros recibir esa adopción por medio de Jesucristo y por voluntad de Dios, hay unos requisitos como hijos de Dios. No, iglesia, no es que yo ya soy hijo de Dios, Dios me limpió de todos mis pecados con su sangre y vivo como quiero. Porque si yo, volvemos al mismo ejemplo, si yo no estudio para mis exámenes finales y saco mala nota, no puedo entrar a la universidad. El mundo está a través de puertas. Lo que el Señor nos hablaba a través de nuestra pastora el domingo. Bueno, recientemente hay puertas, ¿vale? El domingo, sí. Puertas. Yo, si quiero entrar a la universidad, ¿qué tengo que hacer? Sacar buenas notas. Ese es mi requisito. Saco mala nota, no entro a la universidad. Y lo mismo es con Dios.
Dios es soberano. Entonces yo, si me llamo hijo de Dios, si digo que soy adoptado por Dios, hay unos requisitos que debo cumplir como hijo de Dios. Pero vamos a hacernos una pregunta, iglesia, una pregunta muy importante. Vamos a reflexionar. No va a responder ahí donde está, aunque no le escuche, pero vamos a reflexionar. Una pregunta. ¿Por qué obedecemos las reglas humanas? Pero cuando Dios nos dice los requisitos que Él busca, nos quejamos. Porque yo sé que tengo que sacar buena nota en los exámenes para entrar a la universidad y estoy estudiando. Obedezco las reglas humanas. O tú sabes que tienes que llegar a la hora que tienes que llegar para el trabajo, para continuar en ese trabajo. Obedece las reglas humanas. O sabes que no debes robar. Obedece las reglas humanas. Sabes que no debes meterte en propiedad que no es tuya sin permiso. Obedece las reglas humanas. Pero ¿por qué cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos dice lo que Él espera a nosotros como sus hijos? Ay, Señor. No, Señor, pero tú me la pones muy difícil. Ay, Señor, es que yo no quiero. Nos quejamos. Nos quejamos. Y no vamos a negarlo, iglesia. No vamos a negarlo. Ya no podemos estar a nivel de que yo no me quejo mucho. No, nos quejamos. Nos quejamos. Es la verdad. Nos habla el presidente que hay que hacer no sé qué y obedecemos. Habla el gobierno que hay una nueva ley y hay que seguirla y obedecemos. Seguimos los requisitos para vivir con libertad en el país donde estamos. Porque alguien que no obedece la ley, que no sigue las reglas, ¿dónde termina? En la cárcel. Pero que cuando Dios nos dice sus requisitos, cuando Dios nos dice sus reglas, cuando Dios nos muestra su soberanía, no queremos hacerlo. Pero al ser humano sí le queremos obedecer. Y nos hacemos llamar adoptados hijos de Dios, por medio de Jesucristo y por voluntad del Padre Celestial. Cuando Dios pide requisitos, no lo queremos aceptar. Y es la verdad, iglesia. Porque si lo quisiéramos aceptar, estaríamos siguiendo sus mandamientos como hijos. Somos hijos de Dios por adopción. No somos biológicos. Somos hijos de Dios por adopción. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios quiso. Pero como Dios quiso que seamos hijos, también Dios quiere que sigamos esos requisitos como hijos. Los que somos de Cristología, que estamos aquí, los de Cristología, en Cristología, estudiamos que Jesús fue el único que cumplió todos los requisitos del Padre Celestial. No es porque Jesús sonreía y hacía milagros, no. Jesús estaba en constante comunión con el Padre. Jesús obedeció al Padre. Obedeció tanto que llegó al punto que el Padre le dijo, muere por estos pecadores y murió. Muere por esta humanidad caída y murió. Murió por nosotros. Llegó a ese nivel de obediencia que decidió sufrir, ser burlado, ser rechazado. Hasta el día de hoy sigue siendo rechazado. Ser maltratado, llevado a una cruz. La muerte, la peor muerte en la historia. Llevando el peso y la carga de nuestros pecados por obediencia, por seguir los requisitos del Padre. Y por eso Él es exaltado, por eso ahora en la alabanza lo estábamos exaltando. Porque Él, como hijo de Dios, pudo seguir los requisitos de su Padre. Y no me salga con la excusa que es que Él es hijo biológico. 100% divino, sí, 100% divino, también 100% hombre. Y podría haber dicho, no, Padre, yo no quiero hacer eso.
Jesús podría haber dicho eso, pero sometió su voluntad a la del Padre. Decidió obedecer al Padre por encima de sus propios deseos. Siguió los requisitos del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó? Fue resucitado con gloria y con majestad. Y ahora está sentado en el trono a la diestra del Padre y es glorificado. O sea, cuando alguien sigue los requisitos de Dios, es bendecido por Dios. Lo que leíamos en el versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por medio de Cristo somos bendecidos como hijos de Dios. Pero bendición terrenal que Dios me va a dar todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, no. Con toda bendición espiritual. Todo cae conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús es bendecido hasta el día de hoy, exaltado hasta lo sumo por obedecer al Padre, por humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Eso demuestra claramente que qué pasa cuando nosotros seguimos los requisitos de Dios, iglesia, somos bendecidos. Dios nos bendice. Y la forma de acercarme a Dios, la forma de poder desarrollar una relación con Dios, así como Jesús hizo para seguir los requisitos de Dios, es conociendo al Hijo de Dios, conociendo a Cristo. Vamos por favor a Colosenses 1, del 20 al 22. Colosenses 1, del 20 al 22. Del 20 al 22. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Vamos por favor, vamos a leer el 21 otra vez. Y a vosotros también que erais en otro tiempo, ¿qué éramos antes de ser recibidos por Dios? Antes de conocer sobre Cristo. Extraños y enemigos en vuestra mente. Uno podrá decir, yo no era enemigo de Dios, yo nunca he sido enemigo de Dios, yo nunca me levanté como Satanás contra él y todo el cielo. Aquí no dice enemigo físico, aquí dice enemigos en la mente. Un requisito del Hijo de Dios, iglesia. Piensa como su Padre. Piensa como su Padre. Cuando le dicen al niño, este niño actúa igual que el papá, ¿por qué? Porque sacó la mentalidad del padre. Un hijo piensa como su padre. Y ahí es donde se demuestra el reflejo que su padre es quien su padre es. Si yo soy hijo de Dios, voy a pensar como Dios. Y se va a reflejar en mí la personalidad de Dios como hijo. Pero ¿qué éramos antes? Extraños y enemigos de Dios en la mente. ¿Dónde está esa diferencia entre Dios y nosotros? ¿Dónde estaba esa diferencia? En la mente. Porque aquí está Dios, el Altísimo, soberano, con su mentalidad eterna, su mentalidad perfecta. Y aquí estamos nosotros, humanos, llenos de pecado, de maldades y de otra mentalidad. Entonces, no había relación, no había reconciliación. Porque por aquí estaba Dios con su eterna y perfecta mentalidad y aquí estábamos nosotros con la nuestra.
Y por eso había esa separación entre Dios y nosotros. Y para eso tuvo que venir Cristo, para reconciliarnos. Pero no es que porque yo andaba peleando con Dios y es que pum, y le pego. No, no éramos enemigos físicos. Porque aquí sabemos todos que cuando nacimos, no es que íbamos intentando levantarnos contra el mismo cielo, no. Pero nuestras mentes, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema mental era totalmente diferente al de Dios. Y claramente se demuestra cuando dos mentalidades son diferentes, no puede haber relación. Porque no tienen nada en común. No tienen nada en común. Se ve en las relaciones, se ve en las amistades, naturalmente se ve en la humanidad. Cuando dos personas no se la llevan bien, la mayoría de veces es porque tienen dos mentalidades muy distintas. No pueden estar de acuerdo en nada porque cuando el uno piensa en una cosa, el otro piensa en otra. Y Dios, el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios, el Dios nuestro, que no era nuestro Dios antes, ¿por qué? Porque Él siempre con su mentalidad y nosotros teníamos la propia y nuestra y éramos enemigos de Dios mentalmente. Vamos a volver a leer desde el 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que está hablando de Jesucristo. O sea, Jesús, por medio de Jesús, se reconcilian todas las cosas, como las que están en la tierra, nosotros, como los que están en los cielos. Somos reconciliados con el cielo, somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Hay una reconciliación con Dios. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de su sacrificio, vino esa reconciliación. Esa barrera fue rota entre Dios y nosotros. Y a vosotros también, nosotros también fuimos reconciliados. Así como el cielo y la tierra fueron reconciliados, el reino de Dios se estableció aquí a través de Jesús, nosotros también. Y a vosotros también que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en físico, no. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados por Dios. Pero no porque voy a reconciliarme con porque mira los talentos que tiene, mira qué buen persona es. Totalmente lo opuesto. Porque teníamos una mentalidad caída, mentalidad opuesta a la de Dios. Y esa mentalidad, ¿a qué nos llevaba? Haciendo malas obras, nos llevaba a obras malas, obras perversas, obras iniquidades abominables delante de Dios. Y por eso había esa separación. Y Cristo tuvo que venir por medio de su sacrificio y reconciliarnos con Dios. Cristo es el mediador de todo, iglesia. Aquí no dice, y nosotros fuimos al cielo y le dijimos a Dios, me quiero reconciliar contigo. No, había esa barrera. Éramos extraños y enemigos de la mente con Dios. Había esa diferencia, había esa oposición. Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué es un enemigo? Un enemigo es un contrario que se muestra completamente diferente al otro. Si éramos enemigos de Dios, éramos completamente contrarios a Dios. ¿Y cómo un contrario puede convertirse en hijo? ¿Cómo un contrario puede convertirse en adoptado, en reconciliado por medio de Jesucristo, iglesia? Nada se puede sin Jesucristo. Jesucristo tuvo que venir, morir en esa cruz para reconciliarnos con el Padre, para devolvernos a esa comunión con el Padre. Por eso la única manera que podemos acercarnos a Dios es a través de ¿quién? A través de Jesús. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Dios. Por eso Jesús le respondió así Felipe como le respondió cuando le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Jesús, ¿cómo que muéstranos al Padre?
Si me han conocido a mí, han conocido al Padre. Porque todo es por medio de Jesús. Todo es por medio del Hijo de Dios. El que vino a reconciliarnos. Tú quieres conocer a tu Padre, conoce a Cristo. Tú quieres ser como tu Padre, sé como Cristo, sé como el Hijo de Dios. Vamos, por favor, a Efesios 2, del 1 al 13, por favor. Efesios 2, del 1 al 13. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Todo fue pasado, ya no andamos en esa vida. ¿Cuánto lo declaramos? Ya no ando en esa vida que andaba antes en Cristo. Ya no soy enemigo de Dios, ya no lo somos, iglesia. No es que soy enemigo de Dios, no, lo éramos. Ahora somos reconciliados por Dios. Pero ¿cómo somos reconciliados? A través de conociendo a Jesús, a través de alinear mi forma de pensar con la de Dios, volviendo a esa comunión con el Padre. Hay esa reconciliación. Pasamos de enemigos a amigos de Dios. Hay esa reconciliación. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquellos que siguen la corriente de este mundo no son amigos de Dios. Por eso se deja algo tan claro, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Porque aquel que es partícipe de las cosas de este mundo es enemigo de Dios, porque este mundo es enemigo de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo al mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque este mundo es enemigo de Dios. Este mundo tiene una mentalidad completamente opuesta a la de Dios. Vamos a la palabra. La palabra nos dice, la fornicación es mala. Vamos al mundo. El mundo nos dice, la fornicación es un deleite. Es una mentalidad completamente opuesta. Este mundo es enemigo de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero ¿cuántos declaramos que ya no seguimos la corriente de este mundo? Amén. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Por eso Satanás se llama el enemigo, porque es aquel que se opone, aquel que se levanta en contra de Dios. Pero seguimos enfocados, iglesia, en que nosotros también éramos enemigos de Dios. El diablo va a seguir siendo enemigo de Dios hasta que sea condenado por la eternidad y destruido para siempre. Él no va a cambiar su mentalidad. Pero nosotros sí, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros hemos sido adoptados por medio de Jesucristo y por voluntad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y pensamos como nuestro Padre. Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, aquellos que son enemigos de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo está en la mente. Todo está en la mente, como el Señor nos hablaba en una prédica, que la mente y el corazón están unidos. Lo que yo deseo, en eso pienso. Y lo que yo pienso, por eso actúo. Todo lo que nosotros hacemos, yo ahora mismo, bueno, el Espíritu Santo a través de mí, pero todo lo que está saliendo por mi boca,
biológicamente, naturalmente, está saliendo por medio de lo que yo pienso, de lo que se está formando en mi cerebro. Y todas esas señales eléctricas están llegando de mi cerebro al resto de mis músculos, especialmente mis músculos de la cara, para que yo empiece a hablar. A veces lo que hablamos, que es en contra de lo que Dios ha establecido, no es que, ups, es que me salió. No es que te salió. Todo viene en la mente. Naturalmente todo viene en la mente, espiritualmente también. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos, viene en la mente, porque el cerebro es el que está en control de todo el cuerpo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, amén. ¿Cuántos creemos que Dios es rico en su misericordia? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, en Cristo pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. En el mundo se pasa de vida a muerte, pero en Cristo de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el pecado, la carnalidad, todas esas cosas nos traen muerte espiritual. Nos separan de Dios completamente. No hay reconciliación. Pero en Cristo pasamos de muerte a vida, porque en la vida estamos en comunión con el Padre. Estamos conociendo a nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos aquí que siempre se usa en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Todo es a través de ¿quién, iglesia? De Cristo Jesús. Todo es a través de Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no somos reconciliados con Dios. Nosotros no somos adoptados porque lo merezcamos. Nosotros no somos adoptados porque Dios vio que yo sé cantar, que yo sé danzar, que yo sé actuar, que yo sé manualidades, que yo sé no sé qué. Que no es que porque yo soy muy bueno cocinando, yo soy muy bueno cuidando a los niños, yo soy muy bueno con el sonido y la tecnología, yo sé cómo funciona un ordenador de dentro hacia afuera, tengo todo el conocimiento del mundo. No. Dios no nos escogió por cuánto sabemos, por nuestro conocimiento, por nuestras obras, iglesia. No estamos aquí porque Dios nos miró y dijo, mira todo lo que tiene esa persona. Me lo voy a llevar y va a ser mi siervo. No. Dios no mira las obras, iglesia. Dios no mira las obras. Por eso nosotros no merecemos gloria. Y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros no merecemos gloria. El único que merece toda la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos es Cristo. Nadie más. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, o sea, somos como Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros,
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Hemos sido acercados al Padre. No porque seamos buenas personas, iglesia, porque no hay ningún bueno sino solo Dios. Por la sangre y el sacrificio de Cristo somos reconciliados, adoptados y tenemos la oportunidad, la libertad de poder tener una relación con nuestro Padre. Porque como dice aquí el versículo, iglesia, Él está lleno de bondad y misericordia. Lo leemos, dice, éramos enemigos de Dios. Ya no lo somos. Ya no lo somos, iglesia. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora tenemos la capacidad por medio de Cristo de alinear nuestra mentalidad con la de Dios. De arrepentirnos. Es un arrepentimiento que tiene que ser formado. El arrepentimiento no es que yo me arrodillo y me siento mal por todos los pecados y todas las cosas que pensé en mi mente. No es así. El arrepentimiento, los que lo sabemos de introducción a la Biblia, ¿qué es? Es un cambio de mente. Y a través del sacrificio de Cristo y esa reconciliación con Dios, y esa adopción como hijos viene el arrepentimiento genuino, pero no solo una vez. Constantemente hay un cambio, hay una transformación en nuestras mentes porque Dios va estructurando su mente en nosotros. Es a través de ese cambio de mente, pero ese cambio de mente no es que viene la nada, magia, no. A través de su palabra. A través de sacar tiempo para conocerle. Sé que tantas veces he cogido una Biblia y la he puesto en sus caras, iglesia. Pero es que la palabra lo es todo. Yo apenas estoy aprendiendo a entender eso. La palabra lo es todo. ¿Y de dónde viene ese arrepentimiento genuino? De aquí. El Señor nos habla, el Señor muestra su mentalidad en lo que está escrito. Y si la palabra dice que a Dios no le gusta la fornicación, a Dios no le gusta la fornicación y eso tiene que ser renovado en nuestras mentes. Si la palabra de Dios dice a Dios no le gusta que andemos en odio y en rencor, a Dios no le gusta que andemos en odio y en rencor y eso tiene que ser transformado en nuestras mentes. Aquí conocemos la mentalidad de Dios y entendemos lo que a Dios le gusta. Porque los gustos de una persona, ¿dónde están? En su mente. Aquí conocemos los pensamientos de Dios. Uno dirá, pero yo no sé lo que Dios piensa. Coge la Biblia. Coge la Biblia. Sí puedes aprender lo que Dios piensa. A través de Cristo hemos recibido tantas bendiciones, iglesia. Tantas bendiciones que recibimos a través de Él. Pero tenemos que decidir andar en vida nueva. De pasar de muerte a vida, iglesia. Y la reconciliación trae nueva vida. En Cristo se manifiestan abundantes bendiciones. Abundantes, muchas bendiciones. De la bondad de Dios. Por eso en el versículo anterior, como leíamos, que Dios está lleno de misericordia y por medio de su bondad somos reconciliados con Él. Estar en Cristo, iglesia, es la mayor bendición que podemos recibir. Ser adoptados por medio de Cristo y por medio de la voluntad de Dios es la mayor bendición que podemos recibir.
Y este mensaje no es para deciros, erais enemigos de Dios. ¿Cómo se os ocurre? No, todos lo éramos. Y algunos en el mundo, los del mundo siguen siendo. Los del mundo siguen siendo. Nosotros éramos enemigos de Dios, iglesia. Nosotros éramos opuestos, contrarios a Dios. Estábamos muertos espiritualmente, pero por Cristo y por voluntad de Dios somos reconciliados, adoptados y recibidos como hijos. Pero no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios somos hijos, engendrados en el Espíritu. Y la adopción nos trae muchas bendiciones. Y las bendiciones son no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Es por Cristo, iglesia, es por Cristo. No son por obras. Y esa adopción que recibimos en Cristo nos da vida nueva. Trae abundancia, trae bendición, trae paz. Trae una oportunidad de vivir en una vida eterna conociendo a nuestro Padre que nos ama tanto. Pero no podemos disfrutar de las bendiciones de la vida nueva si seguimos en la vieja naturaleza, iglesia. Si seguimos con una mentalidad opuesta a la de Dios. Si seguimos pensando de una manera que no es fundamentada en la palabra de Dios.